Novia por encargo, fue rechazada por ser demasiado curvilínea, pero un ranchero silencioso supo ver su verdadero valor. Antes de comenzar con esta historia, no olvides dar un me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás mirando. Dry Hollow, territorio de Colorado. A inicios del invierno de 1882, la diligencia llegó con retraso. Sus ruedas repiqueteaban sobre la tierra endurecida por la escarcha. El barro rígido por la helada de la mañana se quebraba a cada golpe. El polvo se aferraba abajo mientras el pueblo despertaba sin demasiado interés. En Dry Hollow ya estaban acostumbrados a ese carruaje. Aparecía 2 veces por semana bajo lluvia o nieve y casi nunca traía nada fuera de lo común. Pero ese día se detuvo más de lo habitual. Cuando la puerta chirrió, Josie Bell Rollins descendió a la calle polvorienta, con unas botas que no habían sido hechas para largas caminatas. Sus mejillas estaban quemadas por el viento, los labios resecos. Su vestido de viaje oriental azul oscuro con corsé ajustado y adornos delicados lucía elegante de lejos. De cerca mostraba otra verdad: el corpiño apretaba demasiado su pecho abundante. Las costuras laterales tironeaban sobre sus caderas, y el escote estaba algo rasgado tras tantas horas sacudida dentro de la diligencia. Una manga se veía deshilachada en el codo. Se ciñó el abrigo con fuerza y permaneció inmóvil mirando alrededor con fingida calma. Entonces lo vio Caleb Whitmore, impecable de piel clara y ropas cuidadas en un pueblo marcado por el sudor y el ganado. Se acercó nervioso echando un vistazo a los pocos curiosos reunidos en el embarcadero mozos de cuadra comerciantes, y doña Abigail Crane, la vieja chismosa, fingiendo barrer su portal. —¿Usted es la señorita Lindley? —preguntó Caleb con rigidez. —Sí —respondió ella con voz baja pero firme—. Usted me mandó llamar. Él la recorrió con la mirada, no con amabilidad. Sus ojos se detuvieron en su pecho, luego en el desgarro de la manga. Se removió incómodo. —Mire, creo que esto no va a funcionar. Usted no es... Se quedó en silencio. Josie lo encaró sin expresión. Él suspiró y miró de reojo a su padre Judge Whitmore, que observaba con los brazos cruzados. Esperaba a alguien más modesta, más refinada de figura, terminó diciendo Caleb. Josie no parpadeó, solo asintió lentamente. He cruzado medio país para esto. Él encogió los hombros avergonzado. Lo siento, el acuerdo queda cancelado. El juez se giró sin palabra y caminó hacia el banco. Caleb lo siguió como perro con la cola entre las piernas, sin mirar atrás. Josie permaneció en silencio. Con pasos medidos fue hasta el borde del andén de madera y se sentó. Dejó el bolso a sus pies, entrelazó las manos en su regazo. Sus dedos temblaban, aunque no lo mostraba. Alzó el mentón mirando al frente, el pecho apretado no por el frío, sino por la humillación. Sentía las miradas, los susurros, la vieja del portal inclinándose más sobre su escoba. No lloró, no allí, no delante de esa gente. Había dejado todo atrás. Filadelfia quedó distante con una sola carta en el bolsillo y la promesa de un esposo. Su padre había muerto. Su madre se volvió a casar con un hombre que la llamó demasiado orgullosa para mantenerla. No tenía a dónde ir, y ahora seguía igual. Al otro lado de la calle, Ellie Blackthorne acababa de amarrar sacos de grano en su carreta. Llevaba un largo abrigo de lona y un sombrero gastado que le cubría del sol barba espesa contra el viento. Una leve cojera marcaba sus pasos desiguales, pero firmes. No era rápido, nunca lo había necesitado. No pensaba venir al pueblo ese día, pero la cerca del sur había caído con la tormenta y el ganado
Necesitaba forraje antes de que la nieve arreciera. No le gustaba la gente. No le gustaba el pueblo. Sobre todo no le gustaba recordar los años de pérdidas, primero la pierna alcanzada por una bala confederada, luego su hermano consumido por la fiebre, y después su esposa Martha Blackthorne, muerta al dar a luz en aquel mismo rancho solitario. 5 años había vivido así, trabajando solo, y le bastaba, hasta que la vio descender de la diligencia. No porque llorara, no lo hacía ni solo por su belleza, sino porque parecía alguien luchando por no derrumbarse frente a quienes deseaban verla caer, y perdiendo un poco la batalla. El vestido elegante maltratado por el viaje, el bolso apretado contra su costado como si contuviera lo último que tenía. Ellie reconoció esa mirada. La vergüenza verdadera no era ruidosa, era silenciosa. Tenía ese rostro. Observó un instante más, luego cruzó la calle. Josie escuchó sus botas antes de alzar la vista. Se detuvo frente a ella sin pronunciar palabra. Josie alzó la vista. Era alto, de hombros anchos, con el polvo pegado a la ropa. No la miró como lo había hecho el hijo del banquero. Sus ojos, de un gris azulado, permanecían firmes. No se detuvo en su escote. No sonrió. No hizo preguntas. Se plantó allí como un hombre acostumbrado a decidir sin dar explicaciones. Al final, Ellie Blackthorne señaló con la cabeza hacia su carreta. Josie parpadeó. ¿Qué murmuró? Él volvió a señalar. La carreta es mía. Ella miró del camino vacío a la oficina de la estación y de nuevo a él. ¿A dónde piensa llevarme?, preguntó con cautela. Al oeste, respondió él, una sola palabra firme. Podía sentir las miradas desde la ventana de la estación. Doña Abigail Crane seguía barriendo con descaro. Un chiquillo, Billy Tompkins, espiaba tras unas cajas del colmado. Josie podía decir que no. Tal vez debía hacerlo. Pero aquel hombre no parecía tener malas intenciones. Se veía cansado, como alguien que no buscaba compañía, pero la ofrecía de todos modos. Y ella no tenía dinero ni boleto de regreso al este, ni comida, ni un vestido que aguantara otra noche helada. Se puso de pie. «Está bien», susurró. No le dio las gracias. Él tampoco las pidió. Josie subió a la carreta. La madera crujió bajo su peso y se sentó erguida con el bolso apretado en el regazo. Ellie subió a su lado, tomó las riendas y chasqueó suavemente para hacer andar a las mulas. Avanzaron despacio, dejando atrás Dry Hollow. Ninguno habló mientras el pueblo se iba reduciendo a polvo en la distancia. El viento se colaba por su abrigo. Ellie lo notó, se quitó su gabán grueso, forrado de lana vieja, y se lo tendió. Josie lo miró sorprendida, pero no discutió. Se envolvió en él y trató de no tiritar. Olía a humo de pino y cuero gastado. No sabía a dónde iba. Él no preguntó quién era. No intercambiaron nombres, pero ella no se sintió asustada. Y después de la semana que había vivido eso, era suficiente. La carreta avanzaba hacia el borde de los pinos, donde la tierra se volvía callada, y al mundo ya no le importaba la apariencia de nadie. El sol había caído tras la sierra cuando Ellie desvió la carreta del camino principal a una vereda estrecha entre matorrales helados y pinares cerrados. El aire bajaba más frío desde las montañas, seco y cortante, atravesando el abrigo prestado. Josie se lo apretó al cuello, la tela rozándole la mejilla. El bolso descansaba entre sus pies. Tenía las manos entumidas y aún no había dicho una palabra desde que salieron del pueblo. No sabía cuánto llevaban viajando, 1 hora quizá, pero el silencio no resultaba amenazante. Era solo un silencio compartido. Lo miró de reojo un par de veces, viendo cómo sus ojos seguían fijos en el sendero, cómo cambiaba el peso de su cuerpo cada vez que la carreta botaba, protegiendo su pierna.
Montaba como alguien acostumbrado al dolor, pero sin hablar de él. Ella no le había pedido su nombre, y él tampoco el de ella. Finalmente coronaron una loma baja y apareció ante ellos la cabaña. Estaba al borde de un claro junto a un pequeño granero y un montón de leña cubierta con lona. El techo remendado se veía firme. Una delgada columna de humo salía de la chimenea. Él debía de haber dejado el fuego encendido antes de salir esa mañana. No se veía ganado, pero la cerca rodeaba el terreno en amplios arcos y sobre la escarcha quedaban huellas de cascos y botas. Eli detuvo la carreta junto al porche y echó el freno. Bajó con un gruñido cojeando apenas y rodeó para ofrecerle la mano. Josie la aceptó con duda sorprendida por la firmeza de su agarre. Dentro el aire estaba tibio, no acogedor, pero suficiente para que el dolor en sus dedos se calmara. Una estufa brillaba al fondo. Una mesa tosca con 2 sillas se apoyaba cerca de estantes con frascos y víveres secos. Todo era sencillo, sin adornos, sin detalles personales. Un catre en un rincón con la manta doblada con exactitud. Un rifle descansaba junto a la puerta. Él entró cargando una caja que había traído de la carreta, se quitó la bufanda y fue directo a la estufa, avivando el fuego con destreza. Josie se quedó cerca de la puerta sin saber qué hacer. «Puedes colgar ese abrigo allí», dijo él, señalando un clavo en la pared. Su voz era grave, baja, como si casi no la usara. Ella asintió, se lo quitó despacio y lo colgó. Su vestido debajo estaba sucio y roto. Un hombro se había deslizado dejando ver más de lo que deseaba y lo acomodó apresurada. Él no miró. No preguntó qué le había ocurrido ni por qué estaba allí, pero en la forma calma y sin prisa en que se movía, se notaba que entendía más de lo que mostraba. «Prepararé algo», murmuró ya, sacando un puñado de frijoles secos. «Puedo ayudar», dijo ella suavemente. Él la miró un instante, luego asintió. Trabajaron codo a codo. No dio órdenes. Se apartaba en silencio cuando ella estiraba la mano para alcanzar algo, le ofreció un cuchillo cuando fue por el saco de papas y no se inmutó cuando Josie se cortó el pulgar. Ella no se quejó. Él solo le tendió un trapo sin comentario alguno. Más tarde comieron con cucharas de lata. El guiso no tenía mucho condimento, pero estaba caliente y su estómago se encogió de alivio. No probaba bocado desde la mañana, quizá antes. Mantuvo la vista fija en el cuenco, la espalda recta, cuidando no hacer ruido al sorber. No quería parecer necesitada. Él terminó primero, limpió la cuchara con un trapo y se levantó. «Puedes quedarte con el catre», dijo con sencillez. «¿Y tú?», preguntó ella. «Yo tomo la silla». No replicó demasiado rápido y luego suavizó. «Dormiré junto a la estufa». Él la miró un largo instante y después asintió. Mientras Eli salió a revisar el granero, Josie se quitó lo peor del vestido húmedo y lo extendió sobre una silla para que secara. Debajo llevaba un corsé y una enagua arrugados y gastados pero limpios. Se envolvió de nuevo en el abrigo prestado y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas frente a la estufa, el bolso apoyado a su lado. Se soltó las horquillas y su cabello cayó en ondas gruesas sobre los hombros. Eli regresó sin decir nada. No la miró fijamente. Solo se descalzó y se dejó caer en la silla con un leve gruñido. Su pierna estaba rígida, eso era evidente. Probablemente lo estaría siempre. Ninguno habló por largo rato. El fuego chisporroteaba. Afuera el viento rozaba las paredes como un aliento seco. Ella lo observó. Sus ojos medio cerrados, la mandíbula apretada con ese dolor silencioso que no necesitaba explicación. Lo reconoció porque era el mismo gesto que ella había llevado semanas enteras, cansancio, callado, gastado, pero no vencido. «¿Vives aquí solo?», preguntó al fin. Él abrió los ojos.
Sí. ¿Por qué fuiste al pueblo? Necesitaba pienso. Ella estuvo a punto de preguntar por qué la había traído allí, pero ya lo sabía. No toda la respuesta, pero lo suficiente. No me conoces, dijo ella. Él se encogió de hombros. Necesitabas un sitio. El silencio volvió. Yo sí, dijo ella al cabo de un minuto. Mi nombre. Él asintió despacio. Eli. El fuego bajaba. Ella se tendió envuelta en el abrigo. El cuerpo dolorido del viaje, la cabeza sobre el brazo. Él permaneció en la silla, una mano colgando al costado, la vista en el suelo. Josie no durmió tranquila. El corazón aún se aceleraba a menudo. Apretaba la mandíbula cuando el viento aullaba de cierta manera. Pero no tenía frío. Y no estaba sola. En ese silencio entre el humo y el olor a guiso, algo comenzó a cambiar. No era confianza todavía, pero sí el inicio de algo parecido. La mañana siguiente llegó fría y sin color. El cielo era del mismo tono que la escarcha endurecida en el suelo. El viento había empujado la nieve por el campo bajo durante la noche. No era mucha, pero suficiente para acallar los pasos y colarse por las costuras de la ropa no hecha para inviernos de montaña. Josie despertó con el aroma a café de verdad oscuro y espeso y el sonido de botas sobre el suelo de tablas. Eli se movía por la cabaña con naturalidad, pero estaba claro que llevaba horas en pie. Ella se incorporó despacio, apretando más el abrigo contra sí. Los músculos le dolían. El fuego se había apagado en la noche, pero el calor retenido aún bastaba. Eli la miró una sola vez, mientras ella se acomodaba y enseguida volvió a dejar una taza abollada junto a un cuenco astillado con avena. No dijo buenos días. Ella no lo esperaba, pero asintió hacia la comida, lo cual era suficiente. Se sentó rígida, murmuró un gracias y comió. Él permaneció de pie junto a la ventana, con el café en la mano, mirando la cerca cubierta de escarcha. «Tengo faena que hacer», dijo al rato, dejando la taza. «Si quieres estar caliente, quédate junto al fuego. Regresaré al anochecer». Ella masticó, tragó y levantó la vista. «¿Puedo ayudar?» Él frunció el ceño. «No necesito que lo hagas». Ella sostuvo su mirada. «No pregunté si lo necesitabas». Hubo otra pausa. Él la estudió. Su cabello aún medio suelto desde la noche anterior, el abrigo envolviéndola, las mangas demasiado largas para sus brazos. Los ojos cansados, pero la voz firme. «Buscaré algo para que te pongas», dijo al fin, y salió por la puerta. Al minuto regresó con un fardo, pantalones de lona, una camisa de franela vieja, botas y un sombrero raído. Todo olía levemente a heno y caballos. Josie lo observó un instante en su regazo y luego los llevó detrás del biombo para cambiarse. Los pantalones quedaban largos y tuvo que doblarlos. La camisa colgaba suelta, pero lo bastante amplia para moverse. Se ató el cabello, se calzó las botas y salió afuera. La nieve crujió bajo sus pasos. El viento bajaba desde la sierra duro y constante. Eli Blackthorne estaba junto al granero, ya acarreando heno hacia el corral. No se sorprendió al verla. Le tendió una horquilla. «Empieza con los establos». Josie asintió. Así siguieron durante horas. Eli no ofrecía elogios, y Josie no los esperaba. Llevaba el ritmo despacio, pero firme. Las ampollas le brotaron pronto. Su piel blanda no estaba acostumbrada a las herramientas del campo, pero continuó. Cuando él levantaba costales de forraje, ella sostenía la puerta. Cuando arreglaba una bisagra del granero, ella le alcanzaba clavos. El silencio persistía, pero ya no pesaba igual. Era un silencio útil que acompañaba. Al mediodía, se sentaron frente al granero compartiendo pan y cecina del mismo envoltorio. Ella no preguntó cuánto tiempo llevaba él en soledad.
ni qué la había empujado a ella hacia el oeste. Pero las dudas estaban en el aire. Se preguntaba cuánto le dolía todavía la pierna, lo mostraba en su andar y en los cambios de peso al estar de pie. Se preguntaba cuánto tiempo hacía que no decía más de unas pocas palabras en un día. ¿Qué lo habría llevado a ofrecerle un lugar allí? Ellie por su parte observaba sus manos. No su figura, aunque la había notado otra vez esa mañana, cómo sus caderas llenaban los pantalones grandes, cómo el movimiento del pecho se marcaba bajo la camisa cuando cargaba un balde. Lo veía, pero no se detenía en ello. Lo que le retenía la mirada era cómo trabajaba sin quejas, sin fingir debilidad. Cuando Josie gimió por las ampollas, se vendó y siguió. ¿Habías hecho esto antes?, preguntó él. Ella negó. No, pero lo había visto hacer y aprendo rápido. Él asintió. Ya de regreso en la cabaña, Josie colgó el abrigo cerca del fuego. Tenía las mejillas enrojecidas por el viento, los labios agrietados. Se untó un ungüento que había encontrado en un frasco junto a la estufa. No preguntó a quién había pertenecido. Él tampoco dijo nada salvo, «Deberías usar guantes mañana». Ella inclinó la cabeza. No sabía si querías que saliera de nuevo. Ellie la miró entonces. «No veo por qué no. Trabajas». Ella no sonrió, no del todo, pero tampoco apartó la vista. Esa noche movió su cama un poco más cerca de la estufa. Apenas un gesto, pero suficiente. Ellie se quedó en su silla leyendo un folleto gastado que había escondido detrás de un saco de harina. No ofreció conversación, pero cuando el viento aulló y ella se estremeció, viejo reflejo que no lograba romper, él dejó el libro, añadió un leño al fuego y luego preguntó, «¿Estás lo bastante caliente?» Josie asintió. «Sí, gracias». Él pausó. «Podrías decírmelo si no lo estuvieras». Era la primera frase larga que le decía. Ella guardó silencio, solo se arropó más y miró las llamas subir. Afuera comenzó a nevar de nuevo, suave y lenta. El techo crujía, la leña se partía. Adentro, sin nombrarlo, un hábito empezaba a tomar forma. La tercera mañana arrancó con el viento que no había cesado en toda la noche, golpeando las contraventanas y torciendo el humo de la chimenea. La nieve se había endurecido de modo que las botas no se hundían, sino que quebraban la costra al andar. Eli ya estaba fuera cuando Josie abrió la puerta enfundada otra vez en la franela ancha y los pantalones de lona que él le había dado. Sus manos estaban vendadas ahora. Llevaba puestos los guantes que él había dejado doblados sobre la mesa sin decir palabra. Ella salió ajustándose el abrigo en la cintura. Ellie martillaba un poste junto al corral. No volteó al sentir la cerca. La cerca del este se vino abajo, con el viento dijo. Josie asintió y lo siguió hasta el trineo, donde él cargaba herramientas y soga. Viajaron juntos en silencio sobre la tierra congelada. El cielo estaba cubierto pesado de más nieve. Josie observaba los árboles pasar. Tenía las manos enfundadas y unidas en el regazo. No le había preguntado cuánto tiempo llevaba solo, pero ahora se lo cuestionaba. Si había alguien antes que ella en esa cabaña. El segundo catre en la esquina usado y doblado. La baranda gastada del porche como de alguien que se apoyaba allí cada mañana durante años. Llegaron al filo de la sierra hacia el mediodía. La cerca se había vencido bajo el peso de la nieve. Ellie bajó primero, cojeando más fuerte ahora. El frío lo hacía peor, podía notarlo. «Puedo cargarlo yo», ofreció Josie señalando el madero. Él dudó un instante, luego se lo pasó. «Levanta recto, no tuerzas la espalda». Ella asintió. Trabajaron durante horas. Ellie Blackthorne abría los viejos hoyos de los postes con firmeza y concentración. Josie Bell Rollins cargaba la madera, amarraba el alambre.
No se quejó ni una sola vez. En un momento Ellie se dio cuenta de que no había tenido que frenar el paso por ella en todo el día. Cuando colocaron el último poste, se sentaron sobre una roca, bajo unos álamos desnudos, compartiendo agua de la misma cantimplora. El viento se había calmado por primera vez. Su aliento se dibujaba en nubes finas. «¿Estuviste casado antes?», soltó Josie de repente. Él no contestó al instante. «Sí, ella murió aquí», asintió despacio. «Hace años». ¿Qué ocurrió? Él no la miró. «El parto». Josie apretó con fuerza la cantimplora. «Lo siento. Ella quería esta tierra». Decía que el silencio no le pesaba. Supongo que pensó que sería distinto. Guardaron silencio. «A mí no me molesta la soledad», dijo Josie, al fin. «Solo que no estaba lista para que fuera eterna». Él la miró entonces. «No fue tu culpa». Ella se encogió de hombros. «Eso no cambia que sigo aquí y que él no me quiso». Los ojos de Ellie se mantuvieron sobre ella más tiempo esta vez. Su pérdida. Las palabras eran simples, pero pesaron entre los dos. De vuelta en la cabaña, Josie se movía más despacio, el cuerpo rígido tras tanta labor. Se quitó los guantes y soltó una mueca al ver sus palmas en carne viva. Ellie, que acababa de colgar su abrigo, cruzó la habitación, abrió un cajón y le tendió una pequeña lata de ungüento. Ella la tomó con cuidado. Mientras se lo untaba en las manos, él avivó el fuego. Las llamas prendieron de inmediato. «Tienes manos firmes», dijo él. Ella soltó una risa corta sorprendida. «No lo parecen, lo son». Ella lo miró. Su rostro era sereno, casi inexpresivo, pero la voz sonaba distinta, más suave. «Antes bordaba para las damas de iglesia allá en el este», confesó Josie. Él asintió lento. «Estabas acostumbrada a buscar algo. Estaba acostumbrada a fingir que lo hacía», corrigió ella. «Y no es lo mismo». Se acercó al hogar arrodillándose para mover las brasas. La vieja camisa se deslizó y el cuello se abrió dejando ver un hombro y parte de su pecho. Lo notó demasiado tarde. Se incorporó rápido. Ellie lo había visto. Giró el rostro con la mandíbula apretada. Ella no dijo nada. Él tampoco. Pero entre los dos se encendió algo distinto, tenso, real, imposible de negar. Esa noche la nieve volvía a caer afuera. Josie removía el estofado en la estufa, mientras Ellie remendaba una bota en la mesa. Sus manos eran fuertes, gastadas, pero cuidadosas. El cabello de ella se había soltado casi del todo, mechones pegados a la mejilla, bajo la luz del fuego. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó en voz baja, sin girar la cabeza. Él tardó en responder. «No parecía correcto dejarte allí, tan simple como eso». Alzó la vista y encontró los ojos de ella. Josie asintió. No preguntó más. Esa noche corrió su lecho un poco más cerca de la estufa. Ellie no la detuvo. Ella no intentó explicar el temblor de sus manos, ni el sobresalto en su pecho cada vez que un ruido cortaba la noche, ni la herida en el alma que le dolía desde que bajó de aquella diligencia. Él no preguntó, pero cuando por fin se quedó dormida, él la miró desde la silla, observó su respiración volverse calma, su rostro suavizado en el sueño. Echó un leño más al fuego y volvió a recostarse. No habló, pero en su interior algo se asentó. Ella pertenecía allí más de lo que creía, y a él no le incomodaba que se quedara. Al terminar la semana, Josie ya había tomado el ritmo del rancho de Ellie Blackthorne. Madrugadas heladas, trabajo duro, comidas sencillas y silencios que ya no eran muros. Su cuerpo todavía dolía en partes, pero sus manos se endurecían y su respiración no se cortaba al cargar baldes ni al abrir la puerta del granero. Ya no se estremecía al oír un coyote de noche, ni se sobresaltaba al sentirlo pasar detrás de ella. No preguntaba demasiado,
y él seguía sin dar muchas respuestas, pero compartían el calor de la estufa sin esfuerzo. Ella vestía su ropa como si siempre hubiera sido suya. Cada noche corría a su cama un poco más cerca del fuego, y él lo permitía sin decir nada. Era la primera vez en semanas que ella dejaba de esperar la próxima desgracia. Hasta que antes del mediodía, de un martes gris, llegó. El sonido de cascos retumbó en la arboleda. Eli estaba afuera partiendo leña. Josie dentro limpiaba la mesa cuando aquel eco bajó de la sierra. Demasiado rápido para ser ganado, demasiado brusco para un ciervo. Josie Bell Rollins salió al porche justo cuando Eli Blackthorne se enderezaba el hacha aún en la mano. Un solo jinete rompió entre los matorrales nevados, el abrigo ondeando, el caballo sudando a pesar del frío. El hombre llevaba una estrella de ayudante del sheriff y una boca ansiosa de hablar. Blackthorne gritó deteniendo el caballo al borde del claro. «Te andan buscando». Eli no respondió enseguida. Caminó despacio, el hacha baja pero firme. «¿Qué asunto traes, Hank Dobbs?», preguntó con voz plana. El deputy barrió con la mirada la cabaña. Sus ojos se detuvieron en Josie de pie en la puerta. Aquello dolió. Eli no volteó. La muchacha de la diligencia, el hijo del banquero, dice que se escapó con un desconocido. Reclama que le debe dinero por las cartas, que el trato era justo. Josie sintió su corazón golpear más rápido. No era miedo, sino esa vergüenza amarga que volvía a nacer. No retrocedió. No se escondió. Se quedó erguida, labios apretados, barbilla en alto. Eli giró al fin hacia ella. «¿Les debes algo?», le preguntó la voz serena. Josie negó con un solo movimiento de cabeza. «No». Eli volvió al deputy. «Entonces no se está escapando». Dobbs arqueó las cejas. «Mira, a mí no me importa lo que hagas aquí, Eli, pero el muchacho anda haciendo ruido en el pueblo. Si ella está aquí», cortó Eli. Dobbs lo encaró. «Entonces lo admites. Ella no es propiedad de nadie, no se esconde, se queda. Y es todo lo que tengo que decir». El deputy se removió en la silla de montar, incómodo ante tanta claridad. «Está bien, le diré que eso contestaste». Eli asintió una sola vez. «Hazlo». Dobbs giró el caballo, luego se detuvo. «Siempre fuiste bueno para mantenerte aparte, pero esto mucha gente va a hablar». Eli no respondió. Dobbs se perdió entre la nieve. El silencio fue largo. La nevada había vuelto lenta, ligera. Eli no se movió por un minuto entero. Josie tampoco. Al fin él cruzó hacia el porche. Sus botas crujían sobre la escarcha. Josie se hizo a un lado para dejarlo entrar. Dejó el hacha junto a la puerta, se quitó los guantes y se acercó a la estufa, avivando el fuego como si nada hubiese pasado. Josie permanecía en medio de la habitación, los brazos cruzados. «No pensé que vendrían a buscarme», dijo al cabo. Eli no levantó la mirada. «No vinieron por ti. Vinieron a hacer ruido. No tenías por qué decir que estaba aquí. No sé mentir». Aquello quedó suspendido entre ellos. Josie se acercó más, mirando cómo acomodaba la leña. «Ese muchacho del pueblo, Caleb Whitmore, me humilló. Dijo que yo era demasiado blanda, que me hacía un favor mandándome de regreso». Eli levantó la vista entonces. «¿Y lo creíste?» «Lo creí», admitió ella, «pero ya no». Sus ojos se sostuvieron en los de ella. «Bien». Josie fue hacia la estufa, tomó la tetera y la llenó del barril de agua. La puso a calentar sin pedir permiso. Su mano rozó la de él al tomar el asa. Él no se apartó. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella. «¿Por qué hablaste por mí?». Eli tardó en contestar. Dejó caer un puñado de frijoles en la olla. «He estado solo mucho tiempo, a veces demasiado». «No espero nada», añadió tras una pausa.
solo sé lo que es decente. Y dejarte tirada sin nombre, sin sitio, no lo era. La tetera comenzó a silbar. Josie lo miró en silencio y luego dio un paso hacia él. Con cuidado apoyó su mano sobre su brazo. «Gracias», susurró, «por verme». Él no se movió, pero ella sintió algo vibrar bajo su piel. Esa noche, con el fuego fuerte y el estofado listo, se sentaron en calma. Ellie no volvió a su silla en la esquina. Se quedó en la mesa tras la cena remendando una correa de cuero mientras ella lavaba los platos. En un momento, al pasar junto a él, sus dedos rozaron su hombro. Él no se apartó. Simplemente lo permitió. Afuera la nieve caía más espesa. Y por primera vez desde que llegó Josie, no sintió que esperaba ser echada. Había elegido quedarse. Y él, y callado, constante, marcado por su pasado, empezaba a convertirse en un lugar seguro, un lugar donde pertenecer. El pensamiento llegó despacio, como si la tierra misma dudara en despertar. La nieve no se derretía, solo retrocedía, dejando atrás barro espeso, hierba muerta, y los primeros brotes verdes tras meses de hielo. El aire seguía mordiendo por las mañanas, pero al mediodía se suavizaba, y el sol aguantaba un poco más en el cielo. Josie Bell Rawlins ya había dejado de preguntarse qué lugar ocupaba en la vida de Eli Blackthorne. Ya no parecía una duda. Seguía en su cabaña, despertando al sonido de sus botas, en el porche, encendiendo el fuego antes de que él entrara. Vestía su ropa sin reparo, camisas de franela amplias, con las mangas remangadas, pantalones viejos sostenidos con una cuerda. A veces, en las mañanas menos frías, solo llevaba una de sus camisas largas sobre las piernas desnudas. Él nunca dijo nada al verla así, pero sus ojos se demoraban más de lo normal, no con lujuria, sino con un hambre callada, contenida tras la rutina y el silencio. Ella también lo sentía. No era solo la forma en que él la miraba, era cómo se acercaba cuando trabajaban juntos en el granero, cómo sus manos se rozaban al pasarse herramientas, cómo ya no se apartaba cuando Ellie se inclinaba detrás de ella para alcanzar un estante. Ninguno se alejaba. No hablaban de ello, pero el aire entre los dos había cambiado, más denso, más lento. Una tarde, Josie cargaba agua del arroyo, las botas hundiéndose en el barro blando. El sol le calentaba la espalda a través de la camisa. Al llegar a la cabaña, lo vio en el techo revisando las tejas. Se movía con cuidado, su cojera más notoria al trepar. Ella lo contempló en silencio, una sonrisa suave escapando en sus labios. No se había afeitado en días. La barba le quedaba bien. Nunca se lo había dicho. Él bajó la vista y la sorprendió observándolo. «¿Estás bien?», preguntó él. Sí, respondió alzando la mano para cubrirse del sol. «No deberías estar ahí solo». Él bufó. «No soy tan frágil. Nunca dije que lo fueras». Él inclinó la cabeza como si esas palabras significaran algo y volvió a las tejas. Esa noche cocinaron juntos, hombro con hombro. Ella rebanaba papas, él sazonaba carne. Fue el instante más cercano que habían compartido hasta entonces. Cuando Josie se inclinó a tomar la tetera, su cadera rozó la de él. Ninguno se apartó. Después de cenar, Josie se sentó en el borde de su cama improvisada, deshaciendo su cabello con los dedos. Ellie en el suelo reparaba una correa de cuero. El fuego crepitaba entre ellos. «¿Alguna vez pensaste en irte de aquí?», preguntó ella en voz baja. «Antes sí». «¿Y por qué no lo hiciste?», cansancio. «Y porque allá afuera no había nada que quisiera». Ella guardó silencio largo. Y ahora él levantó la mirada por fin. «No lo sé todavía». Ella asintió aceptando esa respuesta. Pero algo cambió, porque la miraba al decirlo. La noche siguiente, el calor no la dejaba dormir. El fuego se había consumido, pero el aire era denso.
Josie permanecía boca arriba mirando las sombras en el techo. Al otro lado, Eli se removía en la silla sin levantarse. ¿No puedes dormir?, preguntó. No. ¿Tienes frío? Ella negó. Demasiado calor. Se incorporó despacio, la manta cayendo a su cintura. La tela de la enagua era fina. No se cubrió. No habló. Él se levantó, cruzó hasta la estufa, removió las brasas. Luego se giró hacia ella. «¿Puedo tomar la silla?», susurró ella. «No tienes que dormir ahí todas las noches». Eli dudó un momento, después se sentó a su lado con cautela, como si no estuviera seguro de quedarse. Ella no se apartó. «Has sido bueno conmigo», dijo Josie. «Pero no estoy rota». «Nunca pensé que lo estuvieras», respondió él. Ella buscó su mano. Él la dejó. El silencio los envolvió. Solo el viento afuera y el crujir de la leña. El pulgar de él rozaba despacio el dorso de sus dedos. Su respiración cambió. Josie se inclinó apoyando el hombro en su pecho. Él no la rodeó ni la atrajo, pero su presencia la cubría como un refugio. Su mano permanecía sobre la de ella, áspera y cálida. Levantó el rostro, lo miró a la luz del fuego. Él no habló. No lo necesitaba. Josie se inclinó lentamente, deteniéndose a un suspiro de sus labios. Él la encontró ahí. Un beso leve, suave, sostenido. Cuando el beso terminó, Josie Bell Rollins no se apartó. Lo miró de nuevo. «Ya no tienes que quedarte solo», susurró. Eli Blackthorne le tocó el rostro, apartando un rizo de su mejilla. «Lo sé», respondió. Aquella noche ella no movió su lecho, y él tampoco volvió a la silla. La mañana llegó lenta y dorada, filtrándose por la pequeña ventana, sobre la estufa, en haces de luz que calentaban las tablas del suelo. Josie abrió los ojos con el aroma a humo de pino y el peso del abrigo de Eli aún cubriéndole las piernas. Por un largo instante se quedó inmóvil escuchando. Detrás de ella, su respiración tranquila, constante, cercana. No quiso moverse. No estaba acostumbrada a despertar junto a alguien que no hubiera intentado quitarle algo. Pero esto era distinto. Él no la había buscado en la oscuridad. No había reclamado nada. Solo se había quedado allí, un brazo apoyado sobre su cintura, cálido y firme. Giró apenas la cabeza y lo vio despierto con la mirada en el techo. «Buenos días», dijo ella en voz baja. «Sí», respondió él, la voz áspera por el sueño. Ninguno se movió. Había en la quietud cierta incomodidad de esas que llegan cuando algo ha cambiado, pero aún no tiene nombre. Josie se incorporó despacio, ajustándose el abrigo, y caminó descalza hasta la estufa para reavivar el fuego. Eli la siguió un minuto después, levantándose sin queja, aunque ella notó lo rígida que estaba su pierna. Llenó la tetera de agua. No hablaron, pero el silencio había cambiado otra vez. Ya no era incierto, era entendido. Ese día trabajaron el campo, la tierra húmeda y oscura bajo las botas, el sol lo bastante fuerte para hacerle sudar en la frente. Josie se arremangó hasta los codos y se recogió el cabello con un trozo de tela. Se movía como alguien que ya pertenecía al lugar, que sabía qué herramientas necesitaban aceite, qué surcos tocaba arar. Eli la observaba, a veces no con recelo, no con duda, sino con la mirada de quien aprende a dejar entrar algo nuevo. Al mediodía, él cojeó hasta el porche y se sentó. Ella le llevó agua, sin que lo pidiera, le tendió un paño para la frente y se quedó junto a él bajo la sombra. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Piensas quedarte, Josie?», no contestó de inmediato. «No tengo otro plan», dijo. «Pero eso no es lo mismo que quedarse». Él asintió despacio. «¿Me lo estás preguntando?», replicó ella. Él apretó la mandíbula un segundo, luego la miró directo a los ojos. «Sí, creo que sí». Ella desvió la mirada hacia el granero, la cerca alineada, el cielo sobre todo.
Hace mucho que no pertenezco a ningún sitio, murmuró. En el este siempre era demasiado ruidosa, demasiado blanda, demasiado grande. Y aquí de pronto era demasiado poco, demasiado necesitada, demasiado incómoda. Ellie no la interrumpió, solo escuchaba. Pero aquí, titubeó. Nunca me pediste que fuera otra cosa. No había nada que arreglar, dijo él. Ella lo miró de nuevo. No quiero ser solo alguien de paso. No lo eres, contestó él con firmeza, sin adornos, sin poesía, solo verdad. Esa noche, tras la cena, Josie se sentó junto al fuego cepillándose el cabello con los dedos. Ellie la miraba desde la mesa, con una taza de café en la mano. La luz del fuego resaltaba su piel. La camisa que llevaba se había deslizado un poco, dejando un hombro descubierto. Él se levantó despacio, dejó la taza y cruzó el piso. Josie lo observó acercarse. Se arrodilló a su lado cuidando su pierna. Josie dijo en voz baja. Ella no respondió, solo esperó. Él le rozó la cara despacio con el pulgar, siguiendo la línea de su mejilla y su mandíbula. No tienes que hacerlo, susurró ella. Lo sé, respondió él, pero quiero. La besó con ternura y ella se inclinó hacia él. Esta vez el beso se prolongó. Su mano descendió hasta la nuca de ella, la de Josie descansó en su pecho. Nada apresurado, nada exigido. Solo respiración, cercanía, el roce de dos almas que llevaban años sin tocar así. Más tarde, acostados junto al fuego, ella pasó los dedos sobre una cicatriz en su costado sin pedir permiso. Él no la detuvo. Ella dejó reposar allí su mano. ¿Te dolió mucho, Ellie?, preguntó. Él no abrió los ojos, pero respondió real, sí. Y en esa sola palabra, ella halló más certeza que en cualquier carta o promesa pasada. Para inicios de abril, la tierra ya se ablandaba. El hielo se había retirado a los barrancos sombríos y los senderos bajaban embarrados desde la sierra. Los pájaros volvían a cantar cortando el silencio del valle. Ellie caminaba más erguido, su cojera aún presente, pero menos rígida, con el aire tibio. Josie ya dormía de corrido, y el viento en las ventanas ya no la sobresaltaba. Ya no era solo una invitada. Josie Bell Rawlins cocinaba sin pedir permiso, remendaba botones, limpiaba el rifle, plantaba semillas de cebolla en hileras tan rectas que incluso Eli Blackthorne alzaba una ceja al verla. Por las mañanas llevaba una de sus camisas anchas, y por las tardes se ponía aquel vestido azul parchado recompuesto con lo poco que había quedado de su ropa de viaje. Todavía se tensaba un poco sobre su pecho, pero ya no lo escondía. No allí, no con Ellie. Él tampoco mantenía la misma distancia de antes. Su mano reposaba leve en su espalda al pasar. Su abrigo, que solía colgar solo junto a la puerta, ahora estaba colgado al lado del de ella. Los platos compartían el mismo estante. Las botas una junto a la otra al calor del fuego. Nada se había dicho en voz alta, pero todo había cambiado. Entonces llegó el golpe. Era tarde, el sol bajando y alargando sombras sobre el porche. Josie estaba de rodillas en el pequeño huerto, con los dedos hundidos en la tierra húmeda. Ellie, en el cobertizo, engrasando una bisagra. El golpe sonó firme, sin curiosidad, con intención. Josie se incorporó despacio, se limpió las manos en el delantal y miró hacia la entrada. Ellie ya venía hacia ella, el gesto duro. Alcanzó el porche primero. Era Caleb Whitmore. El hijo del banquero se mantenía erguido con un abrigo demasiado fino para el polvo del camino. Botas relucientes, cabello engrasado con aceite. Pero el rostro enrojecido del viaje y los ojos inquietos de un hombre desesperado por tener ventaja. «Vengo por lo que es mío», dijo, sacudiendo la manga, como si la tierra misma le molestara. Ellie
Dio un paso al frente apoyando una mano en el marco de la puerta. «Ella no es tuya». Caleb soltó una risa breve. «Yo la mandé llamar, pagué lo justo. Eso significa algo». Josie subió al porche entonces. El cabello suelto sobre los hombros, el delantal aún cubierto de tierra. No habló. Solo lo miró con ojos firmes, sin temblar. Caleb la recorrió con la mirada y una sonrisa torcida apareció en su boca. «Hasta engordaste más», murmuró. «Veo que has comido bien». Elí se movió no como amenaza, pero el aire cambió entre ellos, y Caleb retrocedió medio paso. La voz de Josie salió clara. «Pagaste por una carta y un boleto de tren. Nada más. No te debo nada». «Se suponía que ibas a ser mi esposa», soltó él indignado. «Y en vez de eso, huiste como una cualquiera de cantina». «No huí», lo interrumpió Josie. «Tú me rechazaste. Me humillaste frente a tu padre, frente a todo el pueblo. Dijiste que yo era demasiado para ti, y ahora quieres reclamarme porque otro vio valor donde tú no lo viste». El rostro de Caleb se encendió más. «¿Crees que quedarte con este lisiado te hace valer más?» Elí ni parpadeó. Josie dio un paso adelante, el mentón en alto. «Prefiero dormir sobre tierra junto a un hombre que me respeta que sentarme en la mesa de un banquero como tú». Silencio. Caleb abrió la boca, luego la cerró. «No eres bienvenido aquí», dijo Elí. «Date la vuelta con ese caballo y no regreses». El orgullo de Caleb quiso sostenerlo, pero no había nada detrás, solo viento y vergüenza. Tras unos segundos escupió en la tierra, se giró sin más y montó de nuevo. Lo vieron alejarse levantando polvo camino al pueblo. Josie permaneció quieta, las manos apretadas a los costados. «¿Estás bien?», preguntó Eli. Ella asintió una vez. «No le tengo miedo, solo…» Pausó. «Solo odio haber dejado que hombres como él definieran mi valor durante tanto tiempo». Eli la miró y dio un paso hacia ella. «Él nunca te vio». Josie lo miró de vuelta. «Y tú sí». Él le tocó la cintura, los dedos firmes. «Te vi desde el segundo en que te sentaste en aquella plataforma y no lloraste». Ella bajó la vista, el aliento atascado en la garganta. «Yo solo quería que alguien me eligiera», dijo en voz baja. «No por lástima, solo por mí. Yo lo hice». Se quedaron en silencio, el viento suave moviendo su cabello. Ella tomó su mano y la sostuvo contra su cintura. Esa noche, al volver a la cabaña, Josie encendió la lámpara sin decir palabra. Eli cerró la puerta tras ellos. Ella se giró y comenzó a desabrocharse el vestido despacio. No era invitación, era confianza. Él se acercó sin apuro. Cuando la besó, fue callado, firme. Sus manos le rodearon el rostro como si fuese algo sólido. Ella se desnudó frente a él por primera vez. No con vergüenza, no pequeña. Y él la tocó como si su cuerpo fuera un mapa que ya conocía de memoria. Más tarde, enredados bajo la manta junto al fuego, con su cabeza apoyada en su pecho y el brazo de Eli Blackthorne rodeándole la cintura. Josie Bell Rollins susurró: «Esto se siente como hogar». Él no respondió con palabras, solo apretó suavemente su mano y no la soltó. La mañana siguiente amaneció clara y tranquila, con el canto de los pájaros regresando a los árboles y el arroyo corriendo veloz con el deshielo. La tormenta había quedado atrás ahora de verdad. Josie despertó acurrucada contra el costado de Eli, la mejilla sobre su pecho desnudo, su brazo firme, sujetándola como si jamás pensara soltarla. Él ya estaba despierto, mirando el techo en silencio. Cuando ella se movió, su mano recorrió despacio su espalda. «¿No dormiste?», preguntó ella. «Sí», contestó él, «pero me gustó más mirarte». Ella lo observó en la luz suave. «Estás distinto hoy». «Lo sé», dijo él. «Se siente como si todo hubiera encontrado su lugar». Y así era. Los días que siguieron se desplegaron como la tierra ablandándose bajo sus pies.
No hubo más golpes en la puerta, ni sombras merodeando en la loma. Solo trabajo, calor y la cadencia firme de algo que se había vuelto verdadero. Josie tarareaba mientras cuidaba el huerto. Volvía a ponerse su vestido azul parchado remendado en los hombros y ajustado en la cintura, el delantal bien amarrado. Aquellas curvas que antes eran motivo de burla ahora llenaban ese vestido con orgullo. Su cuerpo ya no le pesaba como condena. Se movía ligera sin esconderse. Ellie la observaba desde el porche, botas apoyadas en el escalón, un jarro en la mano. El ceño duro que había llevado tanto tiempo se había ido borrando, no reemplazado por sonrisas, pero sí por una calma distinta, una paz silenciosa. Una mañana, Josie se paró junto a la cerca, mirando las vacas pastar en la colina suave. Ellie se acercó por detrás. «Voy al pueblo mañana», dijo. Ella giró. «¿Quieres que vaya contigo?», no respondió él y tras una pausa añadió. «Pero quiero traer algo». Ella alzó una ceja. «¿Qué cosa?». Él vaciló. «Ya lo verás». A la tarde siguiente regresó con dos cosas en el carro, una tetera nueva y una cajita envuelta en tela. Se la entregó como si pesara más de lo que era. Josie la abrió en el porche, el aire atascándose en su garganta. Dentro había un anillo de plata sencillo, apoyado en un pedazo de encaje. Él no se arrodilló ni dio un discurso. Solo dijo: «Has estado llamando a este lugar hogar. Yo quiero que lo llames tuyo». Los ojos de Josie se llenaron de lágrimas. «Ya lo es», susurró. Se deslizó el anillo sin vacilar. Esa noche, se sentaron junto al fuego sin palabras durante un buen rato, solo el chasquido de las ramas y el viento rozando el tejado. Él apoyó la mano en su pierna y ella recargó la cabeza en su hombro. «¿Quieres casarte bien con papeles y todo?», preguntó él al fin. «No necesito papeles», dijo ella, «pero me gustaría escucharte decirlo, decir que soy tuya». Él la miró desde arriba. «Lo eres, desde el primer día que te vi en esa estación». Ella sonrió. «No era gran cosa entonces». «Eras todo», respondió él. A finales de mayo plantaron las últimas papas. Ellie abría surcos con la azada y Josie dejaba caer las semillas. Ese día, su vientre le dolía de una manera distinta. Pocos días después, notó que su tiempo no llegaba. Esperó antes de contárselo. Cuando lo hizo él, no se alteró, ni siquiera parpadeó. Solo la abrazó, besó su sien y dijo: «Entonces haremos espacio para más». Para cuando otras familias empezaban a asentarse en el valle, la cabaña ya no parecía hecha para un solo hombre. Había 2 abrigos colgados en la entrada, un vestido de mujer junto a la puerta, 2 jarros listos en la mesa. Y en la baranda del porche gastada por años de apoyo, descansaban ahora 2 pares de brazos, cada atardecer mirando juntos cómo el sol se hundía tras las colinas. Ya casi no hablaban del pasado. No hacía falta. Lo importante era lo que se quedaba. Y Josie se había quedado no porque no tuviera a dónde ir, sino porque había elegido este lugar. Y Ellie, con todo su silencio y sus cicatrices, la había elegido a ella también. El para siempre no se dijo nunca. Se vivía cada amanecer en cada tarea compartida, en cada mirada, a través de la mesa. Allí en su hogar, donde nadie volvió a poner en duda su valor.